Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Ronaldo Heredia Tinoco. Este es el video de explicación del mapa conceptual de la educación psicomotriz, concepto y concepciones de la psicomotricidad para la materia de desarrollo corporal y motricidad que imparte el maestro Víctor Gabriel Maldonado Monje. Bueno, el mapa consiste en el aspecto principal, que es la educación psicomotriz, y de este se desglosan 7 principales aspectos. Y comenzaré pues con el importante, en este caso que sería los conceptos y las definiciones para poder entender un poco a lo que nos vamos a referir. Bueno, en este apartado menciona que la educación psicomotriz es una educación psicológica y pedagógica, perdón, que utilizan los medios de la educación física con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño. No solamente es el cuerpo, es el origen de todo conocimiento, sino que es asimismo el medio de relación y de comunicación con el mundo exterior. Bueno, en este pequeño texto se mencionan dos autores, que es Pick y Bayer, de la educación física. Podríamos definir la psicomotricidad como una concepción del desarrollo según la cual se considera que existe una identidad entre las funciones neuromotrices del organismo y sus funciones psíquicas. Aquí hay otros dos autores que son P. Martínez y J. A. Núñez de neuropsicología. Bueno, para comenzar, se puede decir que de todo lo dicho podemos enunciar las dos finalidades de la psicomotricidad. Eh, como inciso A es normalizar o mejorar el comportamiento general del niño, y como inciso B es facilitar los aprendizajes escolares. Los tres objetivos que se fija la psicomotricidad para conseguir estas finalidades son tres. La primera es educar la capacidad sensitiva a partir de las sensaciones del propio cuerpo y del exterior. Y dos es educar la capacidad perceptiva. Debemos estructurar la información recogida por las sensaciones en esquemas que le den unidad y sentido. Educar la capacidad representativa y simbólica. El sujeto debe interiorizar las percepciones para conseguir una imagen mental a través de lo cual podrá adecuar sus movimientos y acciones sin necesidad de elementos externos. Muy bien. Eh, el siguiente apartado de la misma rama de conceptos y definiciones nos menciona que la educación se preocupaba únicamente del intelecto y el cuerpo, no era más que un aspecto secundario el recipiente, sin ningún interés. La psicomotricidad eh, prende acabar con esta línea educativa y reinstituir el cuerpo, su valor y significación. Se presentan reintegrar las dimensiones corporal en la educación del niño desde una perspectiva global y en una doble tendencia. Como reacción a la cultura dualista, dando el valor educativo, se merece el desarrollo corporal, la educación psicomotriz como medio de preservación y corrección de los trastornos en la relación y el aprendizaje. La palabra psicomotricidad etimológicamente tiene un claro significado, ya que procedería de tratar de una palabra compuesta, que es psico, que refiere a una habilidad psíquica, tanto afectiva como cognitiva, y motricidad, que refiere a la función motriz para la que el cuerpo dispone de una base neurofisiológica adecuada. Se trata, en definitiva, de una intención entre los componentes del ser humano que conforman su totalidad, desarrollo y formación del cuerpo como fundamentos de la estructura intelectual. Muy bien. El siguiente punto, que es de los 7 importantes, es que se basa en 4 puntos importantes también, que son los principales. La maduración del sistema nervioso, ese es el primero. El segundo, la importancia del cuerpo en el proceso formativo. El tercero, la labor del movimiento como medio de relación y conocimiento exterior.
Y cuarto y último es la unidad de la persona. La psicomotricidad mejora el sistema orgánico que realiza las funciones y perfecciona las cualidades inherentes de las mismas. Aquí hay un texto que nos habla de que a partir de estas características podemos analizar de la psicomotricidad que está enfocada a la educación del niño como una globalidad, donde la formación del movimiento genera las funciones de la inteligencia. Este texto lo menciona Molina de Costa, Costatalla y es en 1977. La psicomotricidad desempeña un papel clave para la preparación y educación del psiquismo infantil en un doble aspecto. Dispone la adquisición de conocimientos y ayuda a su formación real, pues como dice Russell en este caso. Muy bien. Vamos a tomar los otros 5 aspectos que hacen falta. Bueno, como estamos hablando más o menos de lo de el desarrollo del niño, pues este punto trata del movimiento en el desarrollo infantil. Cualquier observador que analice las primeras etapas del desarrollo infantil señalará como un hecho clave de este periodo que el niño mantiene un contacto con el exterior, sirviéndose de un cuerpo y del movimiento del mismo. Pues aquí refiere a que, pues como ya bien sabemos, los niños en sus primeras etapas son como esponjas que absorben lo que ven, lo que escuchan, lo que oyen y realmente esto es de lo que estamos hablando, ya que pues la psicomotricidad y la corporeidad que hay dentro de estos aspectos trata de que somos todo un conjunto de las cosas que vivimos y vivenciamos. Eh, Aquí en este apartado los 3 campos que configuran las posibilidades de formación del niño son el cognoscitivo, el afectivo y el psicomotor. Cada uno de ellos actúa de manera autónoma, si bien su función dentro de la globalidad del individuo pues se hallan interrelacionados entre sí, limitando al aspecto psicomotriz. Sabemos que el movimiento constituye para el niño su medio de relación de contacto y de conocimiento, que son los más primitivos. Se trae de movimientos locomotores, estáticos o manipulativos. A través de estos y partiendo de su vivencia corporal, adquirirá distintas nociones, conocimientos, posibilidad en el posterior paso de motricidad a interiorización y de lo concreto a lo abstracto. Para alcanzar este objetivo se precisa un sustrato que viene dando por la maduración del sistema nervioso y por sus posibilidades perceptivas y de relación. Bueno, como siguiente punto vamos a hablar de lo que es la relación psique-soma y su importancia en la personalidad del niño. Este aspecto refiere a, en la filosofía occidental, mantiene casi desde sus orígenes la idea de que el hombre está inmerso en una dualidad, que es la del cuerpo y el espíritu. Estas dos partes se hallan en igualdad, ya que mientras el cuerpo no es objeto de atención ni de estudio, el espíritu se encuentra en una situación privilegiada. Demanda ayuda para su formación, a pesar de que se halla inmerso dentro del cuerpo. El mismo Platón decía, el cuerpo no es más que una traba, una limitación radical, una realidad de aquí abajo. Pues creo que hace referencia a que de alguna manera estamos limitados. Y estas ideas se vieron apoyadas en la Edad Media con el cristianismo, que se ve en el cuerpo un elemento de peligro y de pecado. Por último, y como afirmábamos anteriormente, Descartes asentó definitivamente, disculpen, esta teoría del espiritualismo dominante, impregnando todo el pensamiento occidental. La educación está inmersa en esta línea de pensamiento y determina la formación única
y exclusivamente la psique, no permitiendo ningún tipo de formación para el cuerpo al que se respete y relega. En este apartado existe un texto y pues dice que la negativa entre el dualismo del hombre no se limita al aspecto físico, sino que se apoya en datos experimentales. El primero, las referencias experimentales demuestran tanto a partir de la psicología genética como de la neuropsiquiatría la globalidad de la persona así. Esto es mencionado por A.J. Harrow, que afirma que partiendo de las investigaciones y de una amplia comprensión del desarrollo del individuo, llegaremos a la conclusión de que una educación motora es esencial para un mejor desarrollo en todos los campos del aprendizaje. Y como segundo, está la evolución del campo educativo, que nos demuestra que podemos limitar nuestra labor del aspecto cognoscitivo, sino encaminar la formación integral de la persona a este respecto. Y esto es mencionado por J. Lagrange. Dice, la inteligencia ha dejado de ser siempre especulación intelectual. Es también un comportamiento, el mejoramiento posible a frente a cualquier situación nueva. Es el desarrollo mental, motor, emocional, todo esto como un ciclo. Muy bien. Ahora está el apartado en el que se menciona como método educativo consolidado se sustenta sobre 3 puntos básicos. Este aspecto está dividido en 2 partes. Uno es esquemáticamente la educación vivenciada y el otro es toda acción implica el uso del cuerpo por el niño y este uso se realiza obligatoriamente en un contexto de espacio y tiempo. En la acción del niño hay pues en todos los casos 3 aspectos. Aquí se tratan del uso del propio cuerpo como primer aspecto, como segundo la organización del espacio y como tercero la organización del tiempo. Muy bien. En este apartado menciona que la psicología infantil de H. Wallow, que proporcionó la idea de unidad funcional y biológica de la persona, tomando al psiquismo y la motricidad no como 2 dominios distintos, sino como globalidad del ser ante sus relaciones con el exterior. Y como 2 son los métodos de educación y reeducación por el movimiento que aportan, los métodos de relajación, por lo que se busca la liberación de la contracción muscular, con el fin de acrecentar sus capacidades normales y compensar las deficiencias. Los métodos de educación física que facilitan las técnicas a utilizar por la educación psicomotriz, los métodos educativos que integran el gesto o la acción corporal en su acción educativa, como el método Messori, las técnicas de educación gestual y educación rítmica que influyen y orientan las técnicas psicomotrices. También está la organización espaciotemporal, pues toda la acción corporal se desarrolla dentro de un espacio y tiene una duración corporal. En este apartado, la psicología infantil, que evidencia las relaciones existentes entre los trastornos, los comportamientos y las perturbaciones del desarrollo psicomotor. La neuropsiquiatría, que tiende a integrar las actividades corporales, el conjunto de sus actividades terapéuticas, el fracaso de la enseñanza primaria, basada solo en actividades cognitivas, que margina la actividad corporal y obliga a buscar soluciones en la educación psicomotriz. La influencia de la psicología de H. Wallow y Jean Piaget, que ponen el acento en el desarrollo corporal como fundamento del desarrollo intelectual. La renovación de la escuela
que ha encontrado en la psicomotricidad no solo un método de corrección y recuperación, sino un método de prevención e integración de los aprendizajes escolares. La amplitud y alcance de la educación psicomotriz ha conseguido permanente la aparición de distintas tendencias y formas de analizarla. Estas diversas interpretaciones se diferencian de razón de su origen, de sus métodos, de los objetivos que se tienen en sí y cómo son todo un conjunto. Bueno, en cuestión a que esquemáticamente la educación vivenciada pretende, pues aquí son cuatro incisos. El A, que busca la autenticidad del ser por medio de una adecuada relación. El inciso B, se efectúa por medio de regresiones, que son la preparación para un nuevo progreso, pues el niño busca su seguridad retrocediendo, pues de alguna manera. El inciso C, se adopta la educación del deseo del niño en el momento en el que se manifiesta. Esto pues más que nada es cuando el niño tiene interés de hacer algo, es es plausible que lo incitemos a hacerlo y ayudarlo a que desarrolle pues las habilidades que él quiera y pretenda que serán favorables de alguna manera, aunque no lo comprenda del todo. Y la adquisición de conocimiento no es una finalidad, sino parte integrante de la dinámica evolutiva del individuo. Hay otros dos incisos más que son igual de importantes y que estos tratan un poco más en cuestión a que se le da al niño la posibilidad de crear sus estructuras de pensamiento a través de una creatividad permanente. Y el otro se asegura de que la continuidad de la educación a nivel abstracto a través de cuatro formas, que es la expresión plástica, la sonora, la verbal y la matemática. Con eso se concluiría la parte de los tres puntos básicos. Y para continuar está la parte de la relación psique-soma y su importancia en la personalidad del niño. Oh, no, miento, disculpen, esa no es la parte, que es, sino que ya la había mencionado anteriormente. Bueno, el siguiente es de las etapas que divide la educación psicomotriz. Se divide en tres etapas. La etapa de exploración, predominan las sensaciones en el proceso mental. Etapa del conocimiento, predominio de las percepciones. Y etapa de las representaciones, que se desarrollan las funciones abstractas y simbólicas. Esta etapa se halla encontradas y apoyadas entre sí, siendo que es preciso dominar la anterior para iniciar la siguiente. Así, para lograr las percepciones es preciso haber tenido anteriormente el máximo de sensaciones posibles del objeto o de la acción. Consecuentemente, sin una percepción previa no es posible la construcción de la imagen mental. Esta requiere haber operado, manipulado e interiorizado los objetos reales, lo cual evidentemente solo conseguiremos a través de una actividad motriz. La etapa de exploración, el niño va descubriendo todo lo que se rodea. Si se pone en contacto con el exterior gracias a las sensaciones, estas consisten en el reflejo de las cualidades sensoriales de la realidad, producidas por el reflejo de la estimulación del objeto. El niño recoge información por medio de sus sentidos, el ambiente en el que pues debe de vivir. La etapa del conocimiento representa un escalón superior en el desarrollo del niño, pues ya controla y domina sus movimientos. El iniciar el movimiento a través de una fase de actos motores exploratorios de carácter fortuito para terminar con movimientos controlados y bien dirigidos. El proceso mental característico de esta etapa es la percepción
integrándose en una unidad todos los cuidados del objeto, lo que permite identificarlo y distinguirlo entre los demás. La percepción implica un primer grado de abstracción y prepara al individuo para conseguir las primeras representaciones para el logro de cualquier imagen mental, bien sea un objeto o de una acción. Es necesario poseer previamente los mecanismos de una correcta percepción, pues no podemos llegar a la representación mental sin una percepción anterior. Y la etapa de la representación, en ella se desarrollan las funciones abstractas y simbólicas. Se opera con imagen mental sin la necesidad de los objetos de acciones. Están presentes, pues en ella se han hallado interiorizados. El niño realiza los actos con una intención y con la participación de la voluntad. El movimiento pasa a ser un acto voluntario y controlado. Con las imágenes mentales aparece el lenguaje, que adquiere un relevante papel como modificador de la realidad. Bueno, pasaremos ya al último punto, que son las ciencias del movimiento. Por medio de la formación del movimiento, pretende ayudar al hombre a situarse y actuar en el mundo. Como inciso A, es un mejor conocimiento y aceptación del mismo. El niño aprende realmente aquello que vive, con lo que dominará y comprenderá una situación nueva a través de su experiencia y no por referencias. B, un mejor ajuste a la conducta. El movimiento debe entenderse como una serie de actos que se realizan en un determinado ambiente. Por ello, la formación y educación de estos movimientos debe responder a dos características. La primera es la plasticidad del movimiento y la segunda es el marco social, que determina el contenido y las formas de toda actividad motriz. Una verdadera autonomía y acceso a la responsabilidad en el marco de la vida social. Por el movimiento, el hombre adquiere un saber al estar en el mundo y una capacidad de adaptación al medio sociocultural en el que se desenvuelve. Bueno, pues todos sabemos que las experiencias, el contexto y el lugar en el que nos encontramos muchas veces interfiere en el cómo somos y cómo interactuamos con los demás, ya que pues somos un conjunto de todo lo que hemos vivido. La ciencia del movimiento considera al cuerpo como una unidad y el movimiento como una expresión de la conducta. Toda conducta es significante y esa significación define su estructura. El gesto es expresión. Lo esencial es situar el movimiento, es decir, definir la ocasión a partir de la cual se ha realizado. Nuestro objeto es proponer una forma de aprendizaje en el que coincide el carácter expresivo del movimiento y su aspecto transitorio. La experiencia y el tecnicismo del animador no sustituirían la experiencia vivida por el que aprende, por medio de la práctica personal y la propia exploración, como se comprende en una situación nueva y no por la referencia a la experiencia de los demás. El conjunto de los ejercicios psicomotores desempeñan un papel esencial en la estructura del esquema corporal, elemento central de la personalidad a través de una que se asocia a los juegos y actividades de expresión que favorecen a la relación. Muy bien, pues con esto concluiríamos en que pues se tiene que dejar que se viva la experiencia y se viva el momento. Así de alguna manera se adquieren todos los conocimientos que uno necesita para pues de alguna manera desarrollarse de la mejor manera posible. Esto sería todo y muchas gracias.